María Corina Machado, una de las líderes de la oposición venezolana, la oposición frontal contra la dictadura de Nicolás Maduro. Escuchemos lo que conversamos. María Corina Machado. María Corina, ¿cómo ves la situación, comenzando por la noticia mundial, donde el gobierno de Venezuela, la dictadura de Maduro, apoya de manera incondicional a Rusia? ¿En qué forma pudiera cambiar la situación venezolana con esta especie de reformulación de la realidad planetaria? Mira, obviamente esto es un conflicto en desarrollo que tendrá enormes consecuencias para la causa venezolana, para la causa cubana, para la libertad de Nicaragua y para la estabilidad de la región. Desde hace muchos años estuvimos alertando sobre la complejidad y profundidad de los vínculos del régimen de Putin con el régimen de Maduro, al igual que con el régimen de Irán y con el régimen de China. Y bueno, muchas personas minimizaron o subestimaron la naturaleza de estos vínculos, ¿no? Que van mucho más allá del tema energético, porque incluyen temas financieros, temas de inteligencia, temas de propaganda y desde luego el plano militar. Y la verdad es que para nosotros es inconcebible que las democracias de Occidente y en especial los Estados Unidos pues no haya reaccionado a tiempo frente a lo que se está montando en Venezuela. El presidente Duque de Colombia pues ha dado suficiente información sobre la presencia militar en la frontera, presencia militar rusa me refiero, los mecanismos de vigilancia, de infiltración de comunicaciones de las Fuerzas Armadas colombianas, y en el caso de las Fuerzas Armadas venezolanas son muchos las denuncias que existen de seguimiento, de espionaje, incluso de persecución y represión por utilizando tecnología rusa contra militares venezolanos y por supuesto contra civiles. De modo que yo creo que lo que está ocurriendo hoy en Europa abre los ojos a que es un conflicto de orden global, no se restringe a Ucrania y tiene muchos años desarrollándose en nuestro hemisferio. Desde luego otro tipo de guerra, una guerra híbrida que esconde muchas de sus acciones que no son menos implacables y que evidentemente está cobrando muchas vidas de venezolanos y de latinoamericanos. Yo espero que este conflicto que abre los ojos y ha obligado a actuar a muchos países, gobiernos, agentes, entienda que tiene una cara profundamente dolorosa para los latinoamericanos por lo que está ocurriendo en Venezuela, que se está expandiendo y que además representa una enorme amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando dentro de la oposición y dentro del gobierno de Venezuela? Bueno, lo que está pasando es que el régimen desesperadamente quiere blanquearse la cara ante toda la evidencia que ha salido de sus crímenes, el proceso en la Corte Penal Internacional, la justicia de los Estados Unidos, los informes de la Organización de Estados Americanos y de las organizaciones de derechos humanos en todo el mundo, necesitan lavarse la cara. ¿Para qué? Para que se baje la presión sobre ellos y ellos puedan mantenerse en el poder, pero además incrementar sus actividades criminales de lavado de dólares, de todo tipo de corrupción, narcotráfico y terrorismo. Desgraciadamente, hemos visto en otros momentos de la historia cómo regímenes autoritarios con tanto dinero y sin escrúpulos logran quebrar gente buena, Oscar, y eso es devastador. Y no estoy hablando solamente en los partidos políticos a que tú hacías referencia, estoy hablando también en el empresariado, en los estudiantes, en los medios de comunicación, periodistas, en la academia, incluso en las iglesias. Y esto es algo que pega muy duro, porque es gente incluso con la que hemos luchado antes, en la que tú mismo has puesto tu vida en sus manos en determinados momentos y ves que le llegan a un punto donde lo quiebran. Y si eso es por chantaje, extorsión, por amenaza, por plata,
No lo sé, puede ser una mezcla de todo. Estos sistemas son muy crueles. Tú conoces muy bien cómo funciona el régimen cubano, que al final es quien ha tutoreado y entrenado al régimen chavista para hacer este tipo de cosas brutales. Entonces, gente que simplemente se rinde y termina haciéndole el juego a la tiranía. Y esto es un momento donde desesperadamente y están haciendo un lobby brutal en los Estados Unidos y en Europa para decir, bueno, aquí está Maduro, esto es lo que hay, Venezuela se está arreglando, ese es el nuevo eslogan que divulgan. La actitud de algunos sectores no es nueva, muy dolorosa, pero no es nueva. Lo que sí no podemos repetir nosotros es esa impresión de que el país se entregó y se rindió. Eso es falso. Aquí la sociedad venezolana, uno, no está dividida, está unida, pero sí quiere un nuevo liderazgo, una nueva dirección política. Y ese ha sido mi planteamiento. Necesitamos una nueva dirección política para lograr poner al régimen contra la pared y lograr los cambios que permitan una solución, sea por vía electoral o por otra vía. Pero en este camino que vamos, el régimen, si llegamos al 2024, si acaso hará una elección estilo Nicaragua y se pondrá de contraparte a quien le dé la gana a ellos y no a quien quiera la sociedad venezolana. Por eso hay que decidir hoy, hay que elegir hoy una nueva dirección política que restablezca y recupere el entusiasmo, la movilización, la fuerza y la interlocución con los actores internacionales que hoy también parecen estar muy confundidos, porque para nosotros la actitud o algunos mensajes que vienen de algunos actores internacionales terminan siendo también erráticos y contradictorios, y eso no nos conviene a nadie. Una Venezuela sin Maduro, como la que vamos a tener, se va a convertir, óyeme bien, en el principal socio energético de Estados Unidos y del hemisferio. Sin Maduro, Estados Unidos estratégicamente necesita los hidrocarburos que Venezuela potencialmente puede producir. Pero con este régimen, todo lo que se obtendrían son migajas. Y eso es lo que yo creo que es importante transmitirle al mundo. Algunos empresarios, dime tú, y lo pongo entre comillas, hablando de un modelo chino en América Latina, es decir, sacrificar a la inmensa mayoría de la sociedad venezolana a la pobreza, a la esclavitud, a la dependencia, a renunciar a sus derechos individuales y políticos para que unos cuantos pseudoempresarios hagan toda la plata del mundo con estos criminales. Eso es realmente monstruoso. Y además significaría condenar a los millones de venezolanos alrededor del mundo que no puedan volver a su país. Entonces, yo creo, Óscar, que aquí debemos volver a, ¿sabes?, las premisas de donde hemos partido. Estamos enfrentando un sistema criminal que se ha aliado con Rusia, China e Irán para crear un enclave en el corazón de este hemisferio de las Américas. Desde aquí está exportando desestabilización a todos los países de la región. Su objetivo, porque en la mira lo que tienen es Estados Unidos, es debilitar las bases de las instituciones republicanas y democráticas de los Estados Unidos, atacar la familia, atacar los valores de Occidente y, por supuesto, en el proceso acabar y controlar a Venezuela. Venezuela es hoy el núcleo, el tumor de este cáncer. Y nosotros tenemos que mantener muy en vivo, muy presente la prioridad que significa esta lucha. Yo sé que mucha gente afuera dice, bueno, son demasiados años, ya todo se perdió, se perdieron grandes oportunidades. Sí, se han perdido grandes oportunidades. Y la razón por las cuales se han perdido esas oportunidades, hay que decirlo, aunque es muy doloroso, es porque hemos estado profundamente infiltrados, cooptados por agentes de la tiranía, cubanos y chavistas. Ahora, es el momento de arrancar una nueva fase. Yo tengo una enorme confianza en la sociedad venezolana y tengo que decir algo, una enorme confianza y esperanza en los venezolanos que están alrededor del mundo. Y allá, junto a ti, en Florida, hay una concentración
gigante de talento, de experiencia y de amor por Venezuela, que hoy más que nunca tenemos que levantar las voces firmes frente a la pretensión de algunos de que los aliados, y en particular el gobierno de Estados Unidos, simplemente decida coexistir y quitarle la presión a este régimen. No lo podemos permitir. Es el momento donde hay que hablar con más fuerza y entender que tenemos un solo propósito, que es desmontar este sistema, que los que estamos aquí jamás nos vamos a rendir y que es el momento, eso sí, de exigir una nueva dirección política. Gracias a María Corina Machado por estas valientes palabras. Al volver, el régimen cubano impulsa un éxodo masivo hacia Estados Unidos desde Centroamérica, pasando por Centroamérica y México, y simultáneamente se niega a seguir recibiendo las deportaciones, las repatriaciones de sus ciudadanos desde los Estados Unidos. Parece que Miguel Díaz-Canel ya no tiene esperanzas de llegar a un acuerdo con Washington. Ya regresamos.